Ok, se tomó su tiempo. Bueno, ahora con lo que vamos a seguir es un tema, a ver, así como en su momento ya empezamos a hablar sobre caminos mínimos de alguna manera y lo retomamos, o sea, lo habíamos visto con BFS y lo retomamos ahora. Ahora vamos a retomar otra idea que ya habíamos empezado a hablar más que nada en un ejercicio que seguramente vieron, que es el tema de árboles. Primero vamos a definir qué es un árbol, no como lo que estuvimos viendo, sino en un caso más genérico en el contexto de grafos. Y después vamos a meternos más con eso. MST son las siglas del tema principal que vamos a ver, que después explico. Entonces, primero, un árbol en el contexto de grafos, o sea, olvidémonos ahora momentáneamente de árboles binarios, etcétera, si bien eso sigue contando, o sea, uno puede pensar un árbol binario de los que vimos como un árbol dirigido, como un grafo dirigido, con ciertas características, pero en general el concepto de árbol, cuando uno habla en grafos, lo aplica en grafos no dirigidos. ¿Por qué? Porque la definición de árbol, aquellos que están cursando, que hayan cursado discreta, esto ya lo deben saber, pero igual para quienes no, lo digo igual. La definición de árbol es que para cada par de nodos o vértices del grafo, único, ¿sí? Por lo menos simple, ¿no? O sea, no que voy y vuelva, pero sí, hay un solo camino, existe y hay un único, o sea, existe y es único el camino que une a cualquiera de los vértices del grafo. Esa definición tiene diferentes implicancias. La primera es que el grafo árbol tiene que ser conexo, porque si no es conexo, no es cierto que existe el camino. Y no tiene ciclos. Y además la cantidad de aristas es igual a la cantidad de vértices menos 1. Y creo que era el ejercicio ese de que siempre se daban los talleres y clases de ejercitación, es que con 2 de esas 3 propiedades es suficiente para mostrar que es árbol. Si cumple 2, cumple la tercera y es árbol. ¿Sí? Entonces, supongamos, hay un concepto que se llama árbol recubridor. ¿Qué significa eso? Dado un grafo, obtener un árbol de ese grafo, donde, por supuesto, estén todos los vértices y estén todos conectados con la mínima cantidad de aristas, o sea árbol. ¿Sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacer con lo que ya vimos para obtener lo que se llama esto, un árbol recubridor? O sea, un grafo con los mismos vértices y con menos aristas, o sea, que tenga la mínima cantidad de aristas, que haga que no tenga ciclos. Siga conectado, no tenga ciclos, que sea árbol, todos son equivalentes, todo lo que estoy diciendo es equivalente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer con lo que ya vimos? Y les aseguro que se puede. Y en realidad es bastante directo. Hacemos un recorrido. ¿Cómo sería eso? O sea, ¿por qué eso funcionaría? Está bien. Ya sea hacer un BFS o un DFS, va a funcionar. La pregunta es ¿por qué? Y ahora vamos con el diccionario de padres. Ok. No, o sea, no, acá no hay concepto de raíz, ¿eh? Nos olvidamos de eso y de cualquier otra interpretación, porque raíz es una interpretación que le damos a según como lo tenemos ubicado al árbol, porque si me lo ubico de distinta forma, si yo, por ejemplo, tal vez están acostumbrados a pensar en el árbol así, ¿no? Pero supónganse que ahora yo digo que esta es la raíz, es lo mismo, considerando que el grafo es no dirigido, que si esto ahora lo dibujo así. Y en la derecha y esta es la derecha. Y acá tenemos 2. ¿Sí? Estos dos grafos que están acá se llaman isomorfos, porque directamente representan el mismo grafo. Y ahí, a ver, entonces, hacemos un recorrido BFS o DFS, como dice Tomás, y como dice Felipe, efectivamente, y también como dice Federico, nunca vas a volver a un vértice que ya visitaste. Eso quiere decir, nunca vas a ir por aristas que te cierren un ciclo. ¿Sí? Eso nunca va a pasar. Por lo menos, o sea, en un BFS común, si quisiéramos hacer que lo haga, podríamos, pero justamente ahora estamos buscando que no.
¿sí? Entonces, con cualquier BFS o DFS, obviamente no va a ser el mismo resultado necesariamente. Pero bueno, sí, incluso se puede demostrar que si BFS y DFS generan el mismo árbol, es que el grafo originalmente ya era un árbol. ¿Sí? O sea, lo podrían demostrar tranquilamente ustedes, no es algo difícil de demostrar. Se demuestra por el absurdo de que si no fuera, y que claramente tendría que ser diferente. Entonces, podemos hacer un BFS, DFS, a priori nos van a dar diferentes, pero van a ser árbol. Cualquiera de los dos se va a generar un árbol. Entonces, eso es básicamente un árbol recubridor, si yo quisiera. Ahora, existe también la posibilidad de querer que, en vez de querer hacer un árbol recubridor cualquiera, supongamos que acá tiene pesos. Vamos a poner 5... Vamos a hacer con 4. No. Vamos a poner acá. Listo. Supongamos que tenemos este grafo, voy a borrar esto acá. Si yo quisiera un árbol recubridor que no me importe los pesos, tranquilamente podría hacer lo mismo que ya hice y ya está. ¿Sí? Si no me importan los pesos, porque es lo mismo que tratarlo como si fuera no pesado, o bien, no me importan los pesos. Ay, perdonen el ruido, es mi gata. Bueno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si yo quisiera lo que se llama el árbol de tendido mínimo? El árbol de tendido mínimo es aquel que, si yo sumo todo el peso de todas las aristas que yo incluí, es el mínimo. Y de ahí vienen las siglas, es Minimum Spanum Tree. Si eso lo buscan. Si buscan MST también, ¿no? Nosotros lo vamos a llamar árbol de tendido mínimo, pero o sea, tendido y recubridor son sinónimos en este contexto. Entonces, lo que queremos es aquel árbol, o sea, cualquier combinación, o sea, de todas las posibles combinaciones de árboles que se pueden llegar a generar acá, queremos aquel que cuando sumamos todas las aristas dé mínimo. ¿Sí? Entonces, ahora una pregunta que yo les hago es, ¿cómo se les ocurriría hacer eso? De vuelta, con lo que ya saben, no tienen que inventar nada. Sí, viene y me dice, no, porque en el algoritmo que estamos por ver ahora se hace tal cosa, es como, no me spoileen la clase, no estoy buscando eso. No estoy esperando que ya sepan lo que voy a dar. Estoy esperando a ver qué se les ocurre. Para nada. Mientras tanto, mientras alguien piensa y dice algo así, no dejo un vacío terrible en todas estas situaciones, y más todavía después en la grabación cuando alguien la vea, menciono algunas motivaciones de por qué alguien querría esto. ¿Sí? La primera podría ser, por ejemplo, supónganse que en este grafo que tenemos acá, estos son puntos de la ciudad que tenemos que unir con un tendido eléctrico. ¿Sí? Por un lado, yo no quiero ir y llenar todo de cables, porque es caro, ¿sí? O sea, piensen que yo soy una empresa muy conocida de suministro eléctrico de la ciudad de Gran Buenos Aires. Incluso hasta tienen dos de nombres muy parecidos, depende de la zona geográfica donde se encuentran. Y yo obviamente quiero amarretear lo más posible, y bueno, si se quedan sin luz la mitad de la ciudad, tampoco es que me importe tanto, no tengo mucha pena por hacer eso. Entonces, yo dejo lo mínimo indispensable como para que esto esté conectado. ¿Sí? Supónganse que o sea, pueden pensar los pesos
como costos, como distancia, que eso se traduce en costo, en tiempo que me toma armar algo, que es un costo. O sea, básicamente queremos minimizar cuánta plata tenemos que invertir para que no nos rompan las pelotas, ¿sí? Que les aseguro, deben hacer esto y después a ese número le deben restar unos cuantos números también, porque bueno, es así como funciona la vida, ¿no? Entonces, ahora leo bien las opciones que están empezando a decir. Sigan tirando, porque da para discutir cómo hacer esto. Entonces, recuerden, lo que queremos es minimizar la suma de los costos. No hay ni un camino ni nada por el estilo. Yo quiero minimizar el costo total. O sea, quiero agarrar las aristas, la mínima cantidad de aristas, o sea, que esto siga estando conectado, que no haya ningún ciclo, porque ¿por qué voy a poner ciclos? Significa que esas cosas ya estaban conectadas. Y bueno, por supuesto, entonces significa que la cantidad de aristas va a ser -1, pero que la suma de todo del mínimo posible. Sí, tiene que ser el mínimo posible, ¿no? Más o menos no. Entonces, uno era lo de tendido eléctrico. Otro, el mismo concepto con red de cloacas, si bien ese tema lo vamos a explotar más dentro de 2 semanas. Una red de computadoras, ¿sí? Si bien en general no es tanto por el lado de los pesos, si bien se usa un criterio para determinar como si fueran pesos, pero es más una cuestión simbólica, no tanto es más para una cuestión de desempate de cosas, pero hay un protocolo de comunicación de computadoras a lo que se llama modelo 2, capa 2 del modelo OSI de comunicaciones en redes de computadoras, que usan un protocolo literalmente que se llama de tendido, ¿sí? De tendido de árbol. O sea, árbol de tendido, protocolo de árbol de tendido. Estoy traduciendo, perdón. O sea, se llama Spanning Tree Protocol, ¿sí? No está técnicamente minimizando, pero usa unos conceptos de uno de los algoritmos que estamos por ver ahora para generar una red donde se asegure que no haya ciclos. Y es importante que no los haya, por cómo funcionan unas cosas en redes. De esto obviamente se va a hablar muchísimo más. Hay un muy buen rato en introducción a los sistemas distribuidos, ¿sí? Entonces, ese es otro caso. Después, también calcular esto sirve como aproximación de problemas que son muy difíciles. Muy difíciles no me refiero a cuesta mucho programarlos. En general son problemas que se resuelven con 10 líneas de código, pero que se resuelven de una manera que vamos a charlar la clase que viene. O sea, el viernes que viene vamos a charlar específicamente sobre ese tipo de problemas. Y tardan un montón. Cuando decimos que un problema es difícil, significa que tarda un montón en resolverse y no hay forma de mejorar eso, por lo menos que esté demostrado hoy en día. ¿Sí? Y entonces tal vez decimos, bueno, tal vez no quiero la solución exacta, con una muy buena solución me alcanza, y sucede que los árboles de tendido mínimo nos dan muy buenas aproximaciones. A veces, a ver, en general podemos encontrar mejores, pero con árboles de tendido mínimo muchas veces pasa que uno puede demostrar cotas de aproximaciones. Eso es algo que se ve principalmente en teoría de algoritmos 1 y un poquito se menciona en modelos de optimización 1. Si ya estamos entrando en ese periodo de la materia donde empezamos a tirar puntas a otras materias, porque es así lo que pasa. Entonces, esa es otra opción. Y después para hacer algo que se llama clustering jerárquico, que bueno, eso es algo, no sé si está Jorge por acá, no sé si eso lo están viendo en datos, creo que ya, no sé si lo estaban viendo en el otro curso de datos tampoco. Algo así, bueno, tengo para lo que a una parte de teoría de algoritmos 2, pero bueno, es otro tema. Y después también para diseño de circuitos. ¿Sí? Para diseño de circuitos, uno en general no quiere generar cortocircuitos o sea, y uno tiene que posicionar dónde va cada cosa de manera piola y que cueste la menor cantidad de plata en estaño y todo lo demás. Y bueno, se hacen un montón de cosas. Y la forma de optimizar cómo van los elementos se usa un árbol de tendido mínimo. Así que bueno, mientras gané tiempo diciendo las motivaciones de por qué querría esto en ejemplos, vamos a mencionar. Tomás dice usar Dijkstra en función de BFS. Ok, vamos a charlar de por qué eso no nos resuelve el problema.
Tal vez en este ejemplo no pasa y tal vez no es tan buen ejemplo, ¿no? Pero Dijkstra te va a dar el camino mínimo. El problema es este. Dijkstra va a dar, o Dijkstra, como querramos decirle, no va a dar la suma de todas las aristas como mínima. Va a dar el mínimo que me cuesta desde un vértice en particular. Incluso podemos ver que si yo corro Dijkstra desde dos vértices distintos, me va a dar diferente. Entonces no me va a asegurar nada. Porque lo que buscamos, o sea, Dijkstra nos va a generar un árbol, pero no necesariamente es de tendido mínimo. Así como el árbol de tendido mínimo no necesariamente es de camino mínimo para todos los vértices. Por ejemplo, supongamos que corro Dijkstra desde A, voy a hacerlo a una velocidad. Vamos a tomar esta lista. 5 y 7, 12. Fíjense, ya acá se ve. Para llegar a D, le conviene más hacer esto. ¿Sí? Le conviene más que hacer 5 más 3, 8 más 4, 12. Le conviene más que ir directo, que vale 10. ¿Sí? Le conviene ir por abajo, o sea, ir por G. Vale peso 9. ¿Sí? Puedo seguir haciéndolo, pero acá ya se ve que no es de tendido mínimo. Porque si bien esta arista es de tendido mínimo, ¿sí? Supongamos que el vértice E y el F no... Bueno, obviamente esta arista pertenece al árbol de tendido mínimo y supongamos estos 8 más 6... bueno, estos dos caminos son 8, entonces me conviene este, ¿sí? Así que este sería el árbol de tendido mínimo, perdón, de tendido no, de camino mínimo, desde A, ¿sí? Y podemos hacer una suma. Pero podríamos ver tranquilamente que me conviene más sacar esta arista y poner esta. ¿Sí? O sea, perdón, voy a marcarlo con otro color. Me conviene más esta arista que esta. Esta no me conviene, la de AG. O sea, acabo de poner otra arista que genera un ciclo, corto otra y ahora pesa menos. ¿Sí? Espero que haya servido como contraejemplo de que el algoritmo de Dijkstra no nos va a servir. Porque este no es un problema de caminos mínimos, porque caminos mínimos es suma, o sea, está relacionado, pero no tenemos una visión global, estamos centrados en un vértice, es la distancia a ese vértice, y no nos interesa eso en este momento. Nos interesa que cada arista sea lo más chica posible. Entonces, a ver, voy a leer otras cosas más. Después, en todos los ejemplos, ¿cómo hacen para construir el grafo antes? No importa, o sea, ya está, el grafo ya existe. O sea, supongamos que el grafo ya existe, ¿sí, Felipe? O sea, el grafo ya existe, no importa cómo se construyó. Vino alguien, le dijo, bueno, mira, acá tenés la ciudad y tenés que generar un tendido eléctrico. Bofi. O supongamos que el problema es que tenemos que decidir si arreglamos un cable. Supongamos que en alguno de estos caminos hay cables rotos y en otros cables que no existen directamente. ¿Sí? Y acá tenemos los costos. Los costos implican o arreglo el cable que está ahí o creo el cable que está ahí, lo que corresponda. Entonces, una opción, o sea, ahí de norte, de sur, como sea, decidirán qué es lo que arreglan, qué es lo que crean para, no sé, hacer que de repente volvamos a tener electricidad, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a ver, acá la idea va a ser, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Acá centrarnos en centralidad es una medida que además hay muchas formas de medirla y son cosas por el estilo. Esa es una aplicación de camino mínimo. No se centren demasiado en eso, no es un tema tanto de esta materia, ¿sí? Hay mucho para hablar sobre centralidad y cosas por el estilo. No se centren en eso. Vamos a plantear otro algoritmo, pero yo quería que lleguemos a otra opción, ¿sí? De cosas que vamos a hablar la clase que viene, pero quería que salte hoy, que es, ¿y por qué no probamos todas las posibilidades? ¿Sí? ¿Por qué no? Probemos todos los árboles posibles que se puedan generar y nos quedamos con el mínimo. Tarda mucho, pero, o sea, efectivamente, eso tarda mucho. Pero no va a resolver el problema. O sea, esa es una opción. Eso se llama calcularlo por fuerza bruta, ¿sí? Este problema se puede resolver mejor que eso.
Pero eso es una solución completamente viable en el sentido de que es válida. En realidad siempre es válido hacer eso. Pero bueno, vamos a charlar mucho más de eso la clase que viene, ¿sí? Sobre eso, de los problemas. En general, los problemas en los cuales no nos queda otra, y ahí hay que arremangarse, y en general arremangarse implica trabajar con recursividad, no queda otra. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar de dos algoritmos. Y voy a hablar primero, tal vez, del que es el más sencillo de ver al principio. Yo voy a empezar desde un vértice en particular. Yo voy a elegir el vértice A, como siempre elegimos el vértice A, pero además porque fijé los pesos para que me pasen algunas cosas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es hacer cuasi un recorrido, no es tanto un recorrido, pero hagamos de cuenta que es cuasi un recorrido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a guardar en vez de guardar vértices, vamos a guardar aristas en un heap, ¿sí? Vamos a guardar en un heap de mínimos aristas. Vamos a empezar en un vértice en particular. En un vértice al azar. ¿Recuerdan que les dije, che, hay veces que nos sirve obtener vértices al azar? Bueno, este es un caso. Supongamos que en ese azar me tocó A, porque siempre, como el azar del maestro de secundaria, que dice, a ver quién no hizo la tarea, y siempre le cae a los que no le hicieron. Bueno, o por lo menos así eran mis maestros de secundario, ¿no? En mi caso, el aleatorio da el vértice A. Son como esas funciones de hashing que devuelven siempre 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero que nada, metemos todas las aristas en un heap de mínimos por el peso. Metemos A, C5, ay, perdonen esto de A de 10 y AG8. Hacemos esto. Esto es una G, perdón por lo... Bueno, y vamos a guardar aparte los visitados. Vamos a poner A. Bueno, ya encolamos. Ahora, mientras el heap no está vacío, desencolamos. La arista más pequeña, digamos, es A con C. Entonces nos fijamos. A obviamente ya estaba visitado porque era uno de los... o sea, por ese extremo metimos esta arista. Entonces nos fijamos, si C ya está visitado, no tengo en cuenta la arista, porque me estaría cerrando un ciclo. Eso lo vamos a ver. Pero, entonces, A con C. C no está visitado, lo marco como visitado. Digo, esta arista es parte de mi grafo. O sea, yo voy a crearme un árbol que va a tener los mismos vértices que el original y acá le acabo de agregar la arista. ¿Sí? Eso por un lado. Segundo, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con A, pero ahora con C. Vamos a guardar todas las aristas. No guardemos las aristas como contra A, porque ya está visitado. Podríamos hacerlo y no va a cambiar en nada el resultado. Entonces guardamos C con D, de peso 7, y C con B, de peso 3. Ok, terminamos. Entonces ahora desencolamos y vamos a desencolar esta lista que acabamos de encolar, C con B. B no está visitado, lo marcamos. Agregamos, y ahora agregamos sus aristas. B con F. B con E. D5. Y B con D. Ok, desencolo, de vuelta, bueno, ahora justo me está quedando siempre de desencolo alguna de la que ya vine. Como D no está visitado, ¿sí? Entonces lo marco, agrego, y hago lo mismo que antes. Como C ya está visitado, esta arista entre D y C no la cuento, ¿sí? La podría contar, no es problema, pero yo ya sé que esta arista, si yo en algún momento la tengo en cuenta, me va a cerrar un ciclo, ¿sí? Entonces es completamente innecesario, ¿sí? Lo podría agregar, es lo mismo. Siempre lo primero que tengo que hacer cuando desencolo me fijo, los dos extremos están visitados, en realidad el segundo, porque el primero obvio que lo está. Pero si el segundo está visitado, lo descarto, porque significa que si yo meto esta arista, voy a cerrar un ciclo, ¿sí? Entonces yo ya descarto la arista con C. Descarto la arista con A por lo mismo,
y agrego la arista con G, de G1 y GE, perdón, y DE con 5. Ok. Entonces, ahora vuelvo a desencolar, desencolo D con G de peso 1, como G no está visitado, marco, marco, y ahora encolo los adyacentes de G, A ya está visitado, D ya está visitado, E no está visitado. Entonces, ahora desencolo. Y acá es donde sucede una cosa muy particular, que es que puedo desencolar B con E o puedo desencolar D con E. No siempre que hayan dos aristas del mismo peso va a generar que se puedan generar dos árboles de tendido mínimo. Pero cuando hay más de una arista así que puedo llegar a sacar y que me van a generar alguna diferencia, sucede que puede haber más de un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Ahora, porque si yo ahora desencolo B con E, supongamos que yo desencolo esta, por decir una, desencolo B con E. E no está visitada, la marco acá, y ahora me fijo los adyacentes de E, que están todos visitados, entonces no hago nada. ¿Sí? Eso sería un caso. Pero tranquilamente podría haber sacado esta, poner esto, me habría pasado lo mismo cuando vea los adyacentes de E ahora, y fíjense que estos dos árboles son de, sacando la parte de F, o sea, olvídense que F existe, estos dos árboles son de tendido mínimo, porque los dos suman lo mismo, efectivamente, ¿sí? Me voy a quedar con mi opción anterior, nada más porque me gustaba más el árbol, pero no hay más razón que esa. Entonces marco a E y me quedo con esto, ¿sí? Ahora desencolo. Voy a desencolar D con E. Y ahora, como ella está visitado, no agrego esta arista. ¿Sí? Fíjense que no es que puedo parar, no puedo parar todavía, porque F todavía no está unido. Entonces no puedo agregar esta arista porque fíjense que obviamente me genera un ciclo, ¿sí? Entre D, B y E. Entonces no puedo agregar esa arista porque los dos ya están visitados. Entonces, desencolo otra vez. G con E. Me pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo me está pasando. ¿Sí? Porque si yo cierro ahí me va a generar un ciclo entre 4 vértices en vez de 3, pero me lo genera igual. Desencolo otra vez, C con D, me pasa exactamente lo mismo que antes, y ahora desencolo B con F, que por supuesto era la única forma, era la única arista que me iba a permitir esto. Y ahora tranquilamente puedo parar o desencolo y no va a hacer nada. ¿Sí? Y ahí tenemos un árbol de tendido mínimo. Un segundito. Y acá, bueno, iría F. El árbol de tendido mínimo acá va a sumar 5 más 3, 8, más 4, 12. Fíjense que esto era algo que no le convenía, o sea, cuando hacíamos el camino mínimo desde A. El camino mínimo desde A hasta D es 9, pero en el árbol de tendido mínimo me conviene más esto que genera un camino de peso 12, aunque de todas formas hayamos empezado en A. ¿Sí? Aunque hayamos empezado en A tenemos otro resultado, porque no es el mismo problema el que queremos resolver. Entonces tenemos 5 más 3, 8, más 4, 12, más 13, 10, ay Dios, estoy muy mal perdón, 18, 25, si no me confundí, perdón, estoy muy dormido, dormí muy mal anoche. Y sucede que este algoritmo siempre, siempre, siempre da el mínimo. Puede
es un árbol de tendido mínimo. O sea, el árbol de tendido mínimo puede no ser único, porque puede haber más de una opción. Supongamos que el grafo fuera no pesado, todos los árboles serían mínimos. ¿Sí? Entonces, con esto ya estamos. Este algoritmo se llama algoritmo de Prim. ¿Qué sucede? Este es uno de esos típicos algoritmos que todo el mundo sabe porque es obvio, pero nadie va y le pone el nombre. Es como el teorema de Bolzano. Es como obvio, si función es continua y antes era negativa y ahora positiva, en el medio pasó algo, ¿no? Y sí, algo pasó. O sea, hay un cambio de signo, hay un cero y una raíz. Más allá de que el tipo obviamente lo demostró, pero era algo que todo el mundo decía, y es obvio, pero el chabón fue y lo demostró. ¿Qué sé yo? Yo me pongo a pensar, bueno, es una obviedad. Pero por otro lado, yo no tengo un teorema, y por el otro lado queda fachero cuando estás en análisis 1, decir por teorema Bolzano, aunque sea una pelotudez terrible lo que uno está diciendo. Bueno, eso es el algoritmo de Prim, a tal punto que hay como 5 personas a las que en realidad se les asocia este algoritmo. Está, creo que un checo, Prim no sé ni qué es, y otras personas más. Pero bueno, Prim fue y dijo, ¿saben qué? Yo digo que este es mi algoritmo y la gente le empezó a creer y entonces se llama algoritmo de Prim. Así que bueno, este es uno de los algoritmos que vamos a ver ahora. Vamos a ver otro, ¿sí? Y vamos a ver cuánto cuesta y todo y el algoritmo, pero no quiero andar moviéndome de una pantalla a la otra. Después discutimos la complejidad y todo eso. Entonces, este es un algoritmo, el algoritmo de Prim. Es eficiente, o sea, siempre va a encontrar el resultado óptimo. O sea, el camino mínimo. Ahora, ¿hasta dónde da el control Z de este bicho? A ver. Listo, con esto es suficiente. Bueno, vamos a ver otra cosa, pero para eso vamos a necesitar otra estructura. Cual va a ser medio molesto, pero vamos a tener que charlarlo eventualmente. Pasa lo siguiente, supongamos, esta es otra idea que a veces surge. El algoritmo de Prim lo que va haciendo es ir ampliando el árbol de tendido mínimo, manteniéndolo conexo. Pero ahora, tranquilamente nosotros podríamos ir agregando aristas de menor a mayor, ¿sí? ¿Por qué no? O sea, tranquilamente, yo podría decir, che, bueno, metamos esta arista en el árbol de tendido mínimo. Y ahora metamos, ¿cuál es la siguiente? Esta. Y ahora metamos, bueno, ¿cuál es la siguiente? Esta de acá. Y ahora, no sé, pongamos esta. Y ahora esta. ¿Se entiende cuál es la idea más o menos del algoritmo? Hace esto. Literalmente vamos a ordenar las aristas de menor a mayor y las vamos a agregar. Ahora hay un pequeño problema. A ver si a alguien se le ocurre, che, acá tenés un problema grave. No, esto no se tilda. O sea, no sé si me están diciendo que yo me tildo. Si yo me tildo es otra cosa, pero el algoritmo no se tilda. Ok. Tengo que dejar de bajar torrents mientras estoy dando clases. Aunque un segundo que cambie la red. Bueno, hay un pequeño problema. Si yo voy haciendo esto, inicialmente el grafo está completamente desconectado. O sea, supónganse, ahora estoy generándome el árbol. O sea, yo tengo el grafo original, que es este, el que estamos mostrando, pero aparte tengo el árbol sobre el que estoy construyendo y ahí estoy agregándole la arista. ¿Sí? Díganme cualquier cosa si se me está trabando o algo. Y un segundito, nada más me dijo una cosa. Entonces, acá hay un gran problema que es que inicialmente yo tengo, en mi caso, 7 componentes conexas. Acá no, olvídense la raíz, el concepto de raíces va para cuando vemos árboles binarios, esas cosas. Acá no, fíjense que en lo que hice antes no había ninguna raíz. O puedo tomar a cualquier vértice como raíz. Y de lo demás, nada, ya está. Acá el problema no va por quién es la raíz o quién no es la raíz, porque yo puedo tomar siempre cualquiera como raíz,
El tema es el siguiente. Yo primero tengo 7 componentes conexas, uní 2. Tengo que saber que uní 2 componentes conexas. En realidad tengo que calcular eso. Porque después tengo que de alguna manera, ¿sí? De alguna manera, tengo que poder después validar que 2 vértices que estoy uniendo no son parte ya de la misma componente conexa. ¿Sí? Porque si yo, por ejemplo, empiezo y agrego esto está todo bien. Eran 2 vértices que estaban en distintas componentes conexas. Yo después agrego esto, y está todo bien. Son 2 vértices que estaban en 2 componentes conexas diferentes. ¿Sí? C y D. Inicialmente estaban sueltos. ¿Sí? Piensen nada más en las aristas azules, como que lo que está uniendo. Si yo ahora uno a D con B, está bien también, porque eran 2 componentes conexas diferentes. No va a generar ciclo que yo los una. Que yo ahora una a B con E, tampoco genera ningún problema, porque son 2 componentes conexas diferentes. Una es CBDG y otra es E. Ahora el problema es, si yo veo la arista D con E, ¿cómo sé yo que están en la misma componente conexa? El tema es que acá yo no estoy visitando a nadie, yo no estoy haciendo un recorrido, ¿eh? Yo fui arista por arista y la fui metiendo, y ya está. Y yo antes, fíjense que yo antes metí a D con G, a C con B, o sea, metí dos pares, y ahora yo puedo unir a 2 vértices que yo ya había visto. Yo puedo hacer esto. Eso está bien, a pesar de que a D y a B ya los había visto, pero ahora, al siguiente paso, yo no puedo unir a D con E. Lo cual, y este caso además es un caso posible donde hasta es un poco más directo, ¿sí? Pero acá no existe el visitados, porque acá no estoy visitando, no estoy recorriendo. No es como el algoritmo anterior, que yo me iba fijando los adyacentes de... No, yo estoy viendo todas las aristas, todas de golpe. En el algoritmo anterior, yo lo que hacía era, genero una componente conexa y le voy agregando vértices. En esto lo que voy haciendo es, me aseguro de no generar ciclos, ¿sí? Me aseguro de no generar ciclos y voy uniendo las componentes conexas a medida que se vayan agregando aristas, ¿sí? Pero me tengo que asegurar de que no se generen ciclos. Entonces, ahora necesitamos algo que nos asegure que no vamos a agregar ciclos. Entonces, para eso vamos a ver otro TDA nuevo, al que no le vamos a dar demasiada profundidad, pero nos va a ser de auxiliar. ¿Sí? No va a haber una super teoría al respecto. Se puede hacer un montón de análisis, pero lo vamos a dejar bastante limitado. TDA que nosotros queremos, que primero voy a explicar cómo lo vamos a usar, después vamos a explicar cómo se implementa. O lo que se llama se llama o conjuntos de injuntos o clases de equivalencia. Y en inglés, union find. Porque además el chiste de este TDA es que lo haga muy rápido. Union find. Primero créanme qué es lo que hace este TDA, después vemos cómo. Entonces es un TDA al que yo que le voy a crear conjuntos completamente disjuntos, o clases de equivalencia, como queramos verlo, y las podemos unir. Yo puedo preguntar en qué conjunto está un vértice, en qué conjunto está otro. No tienen por qué ser vértices, son lo que sea. Y me va a decir, está en el conjunto tal, ¿sí? Y nos lo dice. Y si obviamente 2 están en el mismo, ahí no los vamos a unir. Entonces yo, por ejemplo, ahora lo voy a resolver con una bolsa de gatos. Vamos a llamarlo, inicialmente cada uno va a tener el conjunto, entonces pongámosle A, ¿sí? Cada uno está en su propio conjunto. Bueno, B, C, D, E y F. Y G, perdón. Inicialmente cada uno está en su propio conjunto, está cada uno por su cuenta y qué sé yo. Déjenme un segundito. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agarramos las aristas de menor a mayor. D y G, ¿están en el mismo conjunto? No, no están. ¿Sí? Como, de vuelta, después vemos cómo lo hacemos. Voy a cambiar de color porque ya me cansé.
Entonces, como no están en el mismo, unimos, o sea, ponemos la lista en el árbol y aparte unimos estos dos conjuntos. ¿Cuál queda? No importa. Unimos. Entonces, ahora D y G forman parte del mismo conjunto. Ahora hacemos C con B, que era la siguiente, unimos porque no están en la misma. Entonces, no sé, pongo a B acá. Sí, olvídense que este otro conjunto suelto existía. Ahora seguimos con el siguiente, D con B. ¿Están en el mismo conjunto? No. Uno está en el conjunto C y en el otro en el conjunto D. Unimos. Esto no es una pila, es simplemente como lo estoy dibujando. No piensen que esto es una pila porque los esté C y B. Ahora uno. Podemos agarrar cualquiera de las tres aristas que tienen peso 5. Pongámosle A. A con C, y nada más por una conveniencia voy a mandar a A de este lado. Ahora voy a ver B con E. No, voy a agarrar D con E para que sea otro. ¿E? Después voy a ver esta lista de acá, como B y E están en el mismo conjunto, o sea, están en la misma clase, están en la misma, sí, como querramos llamarle, grupito, están en el mismo grupo, no lo vamos a guardar. Después vamos a hacer lo mismo con G, porque están en el mismo grupo, o sea, fíjense que literalmente están en el mismo grupo. Después vamos a venir B con F, y después con el resto de las aristas ya no vamos a hacer nada. ¿Sí? O sea, todas están en el mismo conjunto, entonces no vamos a hacer nada. Y con eso ya estamos. ¿Sí? ¿Qué sucede? O sea, considerando esto, que se vaya fijando y diga, bueno, ok, ¿qué conjunto? Esto es eficiente también. O sea, nos va a encontrar también el árbol de tendido mínimo siempre. Fíjense que la lógica no tiene falla en sí. Este algoritmo tiene también un nombre, algoritmo estoy mezclando cursiva con imprenta como hago siempre yo. Algoritmo de Kruskal. ¿Sí? Y este no tiene ningún problema con el tema del nombre, es el algoritmo de Kruskal para obtener el árbol de tendido mínimo. Tiene una ventaja sobre el de Prim también, que es la siguiente. Si en vez de una componente conexa, nosotros originalmente teníamos, justo elegía. Yo acá tenía otras componentes, no sé, pongámosle I. Yo tenía acá otra componente conexa. Prim, nada más me iba a encontrar esto de acá. O el otro, ¿no? Y para que nos encuentre para todo, o sea, que nos encuentre el bosque de tendido mínimo, literalmente se llama así, bosque de tendido mínimo, necesariamente voy a tener que llamar para todos los vértices que no se hayan visitado, etcétera. Es el mismo cuento que hemos visto antes, sí, allá en el año 1800, en realidad. Este mismo año, en el 2020, que sigue siendo. En cambio, Kruskal no tenemos que hacer nada. Kruskal automáticamente, como en ningún momento se está fijando si los vértices estaban o no estaban conectados, como no está recorriendo, no tiene ningún problema. Genera el bosque de tendido mínimo gratis. Es como, ¿está conectado o no está conectado? A mí no me importa. El bosque de tendido mínimo es un grafo que no tiene ciclos, básicamente. Así que bueno. Eso por un lado. Bueno, los dos son óptimos y los dos funcionan bastante bien. Y además vamos a ver que Kruskal tiene una ventaja que es que puede ser más rápido. Basado en ciertas condiciones, puede ser más rápido. Y además si estiramos algunas creencias, que ahora las explico. Ramiro pregunta si en este caso es necesario obtener las aristas ordenadas. Sí, o sea, literalmente pedí las aristas y después las ordenás. Y ya está. ¿Sí? Ahora el tema es, yo les acabo de vender no les voy a decir un buzón porque es una realidad. Necesitamos decir, bueno, ¿qué miércoles es esta? Es este Union Find. La verdad es que como ya vimos antes, hay un heap en Prim. El algoritmo va a terminar siendo y el algoritmo en sí, la forma de pensar, tampoco es tan distinto a Dijkstra. Entonces
Entonces ya les puedo ir spoileando que la complejidad de prim es O de E log B. ¿Sí? Eso como para... Ya está. ¿Sí? Entonces, nosotros querríamos que Kruskal no tenga algo peor que eso. De por sí, paso número 1, vamos a ordenar. Listo, ya está, acabamos, ¿no? Ya, ahí ya tenemos O de E log B. Porque tenemos O de E log E por ordenar. Este E ya vimos que lo podemos transformar en un B cuadrado, que se transforma, que bajamos el 2 y la menos, ¿sí? O sea, esto es prim. Kruskal tiene primero el ordenamiento y después todo lo demás, que es muy simple. Realmente el código, ahora les voy a mostrar, es esto prim. Perdón, es esto Kruskal. Nada. Pero el tema es que tenemos que buscar si están en la misma componente conexa. No puede, o sea, hay que tener cuidado cómo es eso. No es gratis andar fijándonos que dos vértices estén en la misma componente conexa. Y también tenemos que poder unirlos. ¿Sí? O sea, usar el mismo grafo que ya estamos generando, este nuevo árbol, no me sirve, porque si yo necesito ver si dos vértices están en la misma componente conexa, me va a costar O de E log B, o O de B. Digamos O de B porque como el árbol nunca va a tener más aristas que vértices, no va a haber un problema por eso. Entonces, va a ser O de B. Si yo eso lo hago por cada arista, porque por cada arista me voy a fijar, voy a tener un O de E por B. Si por cada vértice me cuesta O de B, me cuesta O de B por B. Entonces necesitamos ser más rápidos. Vamos a hacer este TDA. Entonces, tenemos muchos finds y algunos unions. Una opción, voy a volver al negro. Una opción, tenemos un arreglo. Supongamos que ahora los vértices fueran del 1 al 10. Voy a poner 0, 1, 2. Esto obviamente se puede transformar, o sea, se puede pasar a un diccionario, pero no tengo ganas tampoco de demorar en eso, ¿no? 6, 7. Entonces, supongamos que yo tengo 8 vértices en mi realidad u 8 elementos, ahora no importa el ejemplo. Una forma es decir, ¿en qué grupo está cada uno? El 0 está en el grupo del 0, 2, 4, 5, 6, 7. Entonces, fijarme si dos vértices están en el mismo, eso de 1, ¿sí? Eso está bastante bien. O sea, yo me quiero fijar, por ejemplo, quiero unir el 1 con el 2, me fijo, ¿en qué grupo está el 1? En el 1. ¿En qué grupo está el 2? En el 2. No es el mismo, lo puedo unir. Ahora, para unirlo, voy a tener que, por ejemplo, hacer esto. 1. ¿Sí? Ahora, supónganse que quiero unir el 5 con el 6. Me fijo. O sea, agarro una arista, por ejemplo. Este TDA sirve no solamente para el contexto de grafos y algo de tendido mínimo, pero para usarlo en este contexto. Quiero unir el vértice 5 con el vértice 6. Entonces me fijo, ¿están en la misma componente conexa? El 5 está en el 5, el 6 está en el 6. No lo están, entonces los uno. Ahora supónganse que encuentro una arista que une al 2 con el 5. ¿Sí? Al 2 con el 5. No están en la misma componente conexa porque uno está en el grupo 1, el otro está en el grupo 5. Entonces ahora los uno. Pero ahora tengo un problema. Supónganse que yo mando del 5 al 1, tengo que cambiar a todos. Ahora supónganse que me encuentro con una arista que une, no sé, al 3 con el 4. Y los une. Vamos a poner 3. Acabo de hacer lo mismo, ¿no? Qué ganso. Y ahora encuentro una arista que me une al 1 con el 3. Que parte de... Yo no sé si esto tiene sentido, esto ya tal vez tengo más aristas de las que necesitaría, pero no importa. 1 al 1 con el 3, ¿sí? Que no están en la misma componente. O sea, supongamos que ahora me encuentro una arista que une al 1 con el 5, veo que están en el mismo grupo, no hago nada, ¿sí? Pero ahora me encuentro una arista entre el 1 y el 3, no están en el mismo grupo. Supónganse que mando a los del grupo 1 a los del grupo 3 y voy a tener que hacer esto. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto me cuesta entonces la operación de find? Perdón.
find que hacemos, cuesta O de 1. Está buenísimo, ¿sí? Porque siempre es fijándome qué hay en el casillero. Pero necesariamente todos van a estar, tengo que actualizar todos al mismo tiempo, ¿sí? Y ahí empieza a surgir como la idea que empieza a cambiar las cosas, que es, ¿qué pasa si guardamos un puntero único para cada grupo? Entonces cambiamos una sola vez y funciona. La verdad es que esa es la solución correcta, que la que vamos a ir avisando. La voy a implementar de otra forma, se puede implementar con punteros, pero no todos los lenguajes permiten el manejo explícito de punteros y hay que hacer un poco... Lo que voy a explicar va a valer de todas formas, ¿sí? Lo del puntero único está perfecto. El tema es que a veces, a ver, si uno quiere cambiar, si yo tengo acá un void asterisco, perdón, o un int asterisco, supónganse que tengo un size t asterisco, no importa. Size t asterisco. Y acá también. Que apunten a un valor que vale 4, es verdad que si yo cambio ese puntero, cambian todos. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando 1, 2? O sea, con un puntero solamente eso no va a funcionar. La idea sí, la idea es exactamente esa, pero supónganse que yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo 1 con 1, tengo que hacer que este size t cambie. O sea, tengo que hacer que este size t sea este mismo. Si yo tuviera un size t asociado, ¿sí? O sea, tendría que hacer que, o sea, en realidad sería al revés, ¿no? La flechita debería ser al revés. Que este apunte a este, o sea, que tenga una variable apuntando a este, ¿sí? Para que cuando yo cambie este valor se vean todos modificados. El problema de eso es que si yo ahora uno a todo esto con, no sé, este de acá, voy a tener que seguir actualizando tanto a este como a este. El ODN acá es imposible de evadir así. ¿Sí? O sea, no hay forma que con el puntero se actualice todo, porque si cada uno tiene su puntero, igual los tengo que actualizar a todos. ¿Sí? O sea, si a alguien no le terminó de quedar muy clara esa idea, no importa, ahora vamos. O sea, lo único importante es, así y todo, no podemos evitar que la unión sea ODN. Pero, ODN, digo n siendo la cantidad de elementos, en nuestro contexto n vale b. Pero la idea de tener como un puntero es muy útil. Y ahí voy a volver a empezar. No. Creo que se me acaba de romper el coso este. Vive. Ok, no va a vivir mucho más. Vamos, quedan muy pocas clases para que termine el cuatrimestre. No. F por mi marcador. Arreglo. No, creo que me voy a cansar y lo voy a hacer con el dedo. Perdonen la letra, pero bueno, supongamos que ahora tengo 6, ¿no? Voy a volver a poner esto en 0, 1, 2. Ay. Está muy roto esto. 4, 5, 6. Vamos a decir, ¿sí? Que cada uno va a apuntar a qué grupo pertenece y nada más. Yo pertenezco al grupo de alguien más. Cuando yo apunto a mí mismo, significa que, ok, acá terminé. 0 apunta al grupo del 0. Ok, listo, acá termina. Por ejemplo, quiero unir al 1 con el 2. El 1 está en el grupo del 1, listo. El 2 está en el grupo del 2, listo. Grupos diferentes, unimos. Lo que vamos a hacer es decir, el 2 está en el grupo del 1. Ay, perdón. Ya sé que por ahora no parece diferente la solución, pero ya se va a empezar a notar. Ahora uno el 4 con el 5 y me va a pasar exactamente lo mismo. Ahora, supongamos que yo ahora quiero unir, o sea, me fijo, el 2, ¿en qué grupo está? 2 está en el grupo del 1 y el 1 está en su grupo, así que ya está. Estamos en el grupo 1.
Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es preguntar. El 4 en el grupo que está en su propio grupo. Entonces digo, el 4 está en el grupo del 2 ahora. Porque eso es lo que yo estoy viendo. Y ya está. Apa. El union se volvió esto, actualizar. El 4 está en el grupo del 2. Ahora, si yo quisiera saber, quiero unir al 6 con el 5. El 6 se apunta, supónganse uno al 6 con el 0. Supongamos que ahora quiero unir, déjenme pensar qué es lo que quiero hacer. Bueno, no importa. Supongamos ahora quiero saber. Ahí está, listo. Vamos a 1 al 3 con el 6. Y esto va a ser lo mismo. El 3 ahora va a apuntar al 6. Porque el 3 está en su propio grupo. El 6 está en el grupo del 0, que el 0 está en su propio grupo. Entonces ya está. Entonces, acá hacemos que este apunta al grupo del 6. Entonces, supónganse que ahora quiero unir al 6 con el 5. ¿Sí? Entonces me fijo, el 6 está en el grupo del 0, que es su propio grupo, entonces ya está, terminamos ahí. Ese es el grupo del 6 es el 0. 5 está en el grupo del 4. 4 está en el grupo del 2. 2 está en el grupo del 1. 1 está en su propio grupo, entonces el grupo es 1. Como están en distinto grupo, puedo hacer. Ahí está, no. Supongamos que nada más por. 0. Sí, vamos a poner acá un 0. Es lo mismo, nada más porque quiero mostrar otros casos. Entonces, al que voy a cambiar no es al 6, porque no tiene sentido cambiar al 6, porque no, o sea, tengo que unir a todo el grupo tengo que unir. Entonces, al que voy a unir es a la raíz de este grupo. Entre comillas, no me refiero a raíz como de árbol, sino como quién es el jefe del grupo, de quién quedó. ¿Quién es este que el índice y el valor es exactamente el mismo, ¿no? Entonces, al que voy a unir es al 0, lo voy a unir al 1 directamente. O lo puedo unir al. Supongamos que lo uno al 5, nada más para que esto se note más. Entonces, evidentemente, el union pasó a ser O de 1. ¿Sí? Pero el find, así como está, puede ser O de n. ¿Sí? Porque si empiezo a encadenar, fíjense, el 5 está en el grupo del 4, el 4 está en el grupo del 2, el 2 está en el grupo del 1, el 1 está en su propio grupo y la chiva no quiere salir de ahí. Y entonces es como que es recursivo esta idea, pero puede ser O de n. Pero no necesariamente el find tiene que no hacer nada. Lo que vamos a hacer es que cada vez que busquemos, achatemos el grupo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Supongo que estoy en este estado anterior. Estoy por unir. Estoy por unir al 6 con el 5. Entonces voy a preguntar, piensen esto de forma recursiva. El 5 está en el grupo del 4, el 4 está en el grupo del 2, el 2 está en el grupo del 1, el 1 está en su grupo, está en su propio grupo. Entonces piensen que yo hice este recorrido. Me quedó muy bien así. Cuando vuelva, voy a decir, ok, volví en. Uy, Dios. Voy a decir, estoy en el grupo del 1. Estoy en el grupo del 1, listo. Cuando vuelva, estoy en el grupo del 1. Y ahora, cuando cuando una al 0, directamente lo hago al 1, ¿sí? Entonces la estructura se acható. Pasó de estar, esto me gustaría hacerlo más con el lápiz, pero bueno, pasó de estar 5, 4, 3, perdón, 3 no, 2, 1, pasó a estar así. Y además cuando lo uní, quedó así. 0, 3 y 6. ¿Sí?
La próxima vez que yo haga un find del 3, voy a achatar también esa parte. O sea, voy a achatar al 3, que va a apuntar directo al 1 ahora. Y si el 3 en realidad estuviera apuntando al 6, también voy a actualizar al 6 porque lo voy a hacer todo de golpe. ¿Sí? Y ahora, agárrate, porque realmente saber cuál es la complejidad de eso, yo no tengo ni la más pálida idea de cómo se hace para saber cuál es la complejidad. Les voy a dar directamente la respuesta. Qué bien que me venís. El lápiz era bastante choto, pero la verdad es que me servía bastante. La complejidad, tanto, o sea, cuando hago el union, como termino haciendo estas búsquedas, termina siendo lo mismo. El union implica hacer un find, y el find no va a costar O de 1, pero va a costar lo siguiente, es O de alfa a la menos 1. En realidad va ahí está, de alfa a la n. Siendo alfa, o en realidad podemos decir alfa a la menos 1. Alfa a la menos 1, o sea, la complejidad es la función inversa de la función de Ackermann. La mierda, dijo un montón de cosas y yo sé que ese nombre además suena como re imponente, que nos va a aniquilar a todos o algo por el estilo, pero no tienen que saber nada de eso. ¿Sí? La función de Ackermann es una función que crece zarpadamente rápido, o sea, a la mierda. O sea, n vale 1, vale 5, n vale 2, 10 millones. Es como, oh, ¿qué pasó en el medio? Eso es lo que pasa con la función de Ackermann. Crece muy rápido y, como ya vimos, exponenciales crecen muy rápido, logaritmos crecen muy lento. La función de Ackermann crece lentísimo, crece mucho más lento que un logaritmo. Entonces, esto es como si cuasi fuera O de 1. Perdón, me estoy quedando. Esto es cuasi O de 1. En realidad no es O de 1, o sea, crece. Pero ñe, ¿sí? Para llegar a esto hay que hacer un análisis amortizado que yo no tengo ni la más pálida idea cómo se hace porque esta función es una... O sea, ¿cómo te apareció la función de Ackermann acá? No tengo ni idea, ¿sí? Pero bueno, pasa. Pasa en las mejores familias. Así que bueno, obviamente no quiero ni que sepan eso, o sea, solamente quiero que les queden... sí, ¿cuál de todas las primitivas? Union y find. Find, o sea, buscar es O de esta cosa, y el union va a terminar usando el find, así que tanto unir como buscar van a ser O de esta garompa. ¿Qué pasa? A ver, no es O de 1, pero más o menos lo es. Pero en el peor de los casos no es ni siquiera el logaritmo. Pero si queremos, lo podemos acotar por un logaritmo. Si lo acotamos por un logaritmo, porque siempre podemos acotar por algo más grande, entonces, como hacemos los unions los hacemos cada tanto, pero los finds los hacemos para todas las aristas, entonces hacemos E por esto, que en el peor de los casos es el logaritmo, entonces no nos jode la complejidad. Ahora, esto para recordar, esto lo estábamos usando para Kruskal, ¿sí? De vuelta, ahora vamos a pasar a ver el código, todo, etcétera, pero nada, en general en el pizarrón les voy mostrando el código y los dibujitos y todo al mismo tiempo. Acá no puedo. No tengo 4 pizarrones como en clase. Pero es que hay gente acá que no conoce la FIUBA y el aula 200 donde siempre damos nuestras clases, o la 403. Bueno, entonces, lo único importante es que en el peor de los casos, esto no afecta negativamente la complejidad, ¿sí? En el mejor de los casos, como claramente esto es una muy buena cota, obviamente lo que más nos está restringiendo es el ordenamiento, ¿sí? O sea, eso es evidente que lo que nos está restringiendo es el ordenamiento. Entonces, si nosotros pudiéramos tener información sobre los pesos de las aristas que nos permitan usar un algoritmo de ordenamiento no comparativo, podríamos hacer esto en ODE u ODE más B, porque obtener las aristas es ODE más B, ¿sí? Entonces, podríamos decir que más o menos es ODE más B, si lo escribo acá nada más. Sí y solo sí, por favor, recuerden esto. Sí, solo sí yo tengo información que me permita directamente ir y aplicar un ordenamiento no comparativo, no en el caso general, ¿sí? O sea, yo les di ahora un caso, pero, o sea, de vuelta, que nos dé o sea, que nos permita usarlo, que sea conveniente usarlo, todas las mismas cosas que dijimos antes, ¿sí?
Así que bueno. Espero que eso más o menos compren. Ahora muestro el código, no hay mucha, no debería. Listo, dejo de compartir acá. Así puedo compartir. Tengo acá abierto MST, bien. Y Union Find. Y obtener todas las aristas de grafo es O de B más B, O de B más E, que fue lo que vimos la otra vez. Ahora creo que las obtengo de otra forma, pero es lo mismo. O sea, que devuelvo otra cosa, pero es lo mismo. Entonces, algoritmo de prim, ¿sí? Lo que les dije antes, obtengo un vértice aleatorio, creo un conjunto de visitados donde agrego, puse agregar, porque lo tenía en pseudocódigo antes esto. Me creo un heap, agrego todas las aristas, bueno, de vuelta, esto está como pseudocódigo, yo lo escribiría distinto. Para cada adyacente agregamos esa arista con el peso, que va a ser lo que nos haga de coso. Acá no tengo ningún ejemplo para correr, así que no va a pasar. Creamos un árbol, que es un grafo no dirigido. Sí, esto no puedo escribir. Con los mismos vértices que tenía el grafo original. ¿Sí? Los mismos vértices. Aquí hay una Sí, pregunta de Ramiro que dice, ¿obtener todas las sí, aristas del grafo no tiene su complejidad también? sí, igual a eso ahora lo vemos porque va para Cruzcal. Entonces, mientras el heap no está vacío, sacamos una arista, ¿sí? Si el extremo siguiente, o sea, fue visitado, simplemente la obviamos y ya está, la ignoramos. Y si no, agregamos esa arista con ese peso, de B a W con ese peso, que es lo mismo al revés porque es un grafo no dirigido. Lo agregamos en el conjunto de visitados y ahora agregamos para todas las aristas que salgan de este grafo, ¿sí? Encolamos todo eso, ¿sí? Lo mismo. Y eso es de prim, ¿sí? Tal cual como está. Lo mismo, estos algoritmos, los que tienen, Dijkstra, prim, Kruskal en gran parte, más allá del TDA de Union Find, que es esto el TDA, esto. Es más difícil entenderlo que escribirlo. Son muy fáciles de escribir si uno los piensa. Si uno sabe lo que hacen, o sea, si uno sabe, puede hacer un seguimiento, tiene que ser capaz de poder escribir este código. Literalmente esto lo escribí hoy a la mañana. Eh, alguna cosa me llevé mal, pero no importa. Porque realmente no tiene ningún tipo de caso borde que digas, no, tengo que considerar esto. No, realmente no lo tiene. Entonces, bueno, esto es prim. Y Kruskal es todavía más, perdón, todavía más fácil, porque creo este TDA Union Find con los vértices, obtengo las aristas, ¿sí? Tengo las aristas, y esto es un O de B más C, ¿sí? Esto de acá es. Esto es O de B más C, porque por cada vértice veo todos sus adyacentes, eso toda una vez, o sea, veo todos los vértices y aristas una y solo una vez, haciendo operaciones de tiempo constante, o sea, agrego en una lista. Y busco el peso, que como es un diccionario de diccionarios, es todo de uno. Esto nada más para que quede claro, esto es O de E log B, porque acá voy a terminar metiendo todas las aristas en el heap. ¿Sí? Acá no hay tanto análisis, acá todas las aristas las meto en el heap. Sí puedo llegar a obviar algunas cosas, ¿sí? Acá es donde filtro, pero en el peor de los casos esto es O de log B y es O de E, que lo podemos llevar a... Lo vuelvo a poner por si alguien no se acordaba. Entonces, lo que hacemos es ordenar, o sea, esto lo ordeno, perdón, en esto nada más para que quede un poco más claro. ¿Sí? Porque
acá guardo el origen, el destino y el peso, ¿sí? Entonces, creo el conjunto, tengo las aristas ordenadas. Esto, obviamente, si fuera un ordenamiento no comparativo, mejora, ¿sí? Pero bueno, a priori vamos a decir que no. Creo el mismo grafo como antes, y por cada una de las aristas que obtuve antes, ordenadas, me fijo si el conjunto de uno de los extremos es igual al otro, no hago nada, simplemente ignoro, y si no, agrego esa arista y uno de los conjuntos, y ya está. Y esto es todo el algoritmo de Kruskal, ¿eh? Que en realidad es muy parecido a lo que habíamos visto antes, ¿no? Y el chiste es que este TDA sea muy rápido, para que no joda, porque si no podríamos hacer todo, obtener si dos vértices están en la misma componente conexa, es fácil, es un algoritmo, pero es O de B en este contexto. El union sería fácil, pero porque usaríamos este mismo grafo. Entonces, en total podemos decir que principalmente por el ordenamiento, esto es O de log B. Así que bueno, con eso cerramos. Les muestro nada más el código de union find porque realmente es la nada misma. El find es recursivo que se fija, ok, si yo estoy en mi propio grupo, corté, estás acá, y si no, llamo de forma recursiva para mi propio grupo. O sea, hago esto de, bueno, el 2 está en el grupo del 1, hago el llamado recursivo. ¿Sí? Acá. Y obtengo quién es mi grupo real, lo que esté más abajo o arriba, depende cómo uno lo vea, ¿no? Y acá chato o plancho la estructura haciendo esto. Y el union primero busca el grupo de uno, busca el grupo del otro y después hace que uno apunte group the other, o sea, hace que uno apunte al otro y ya está. ¿Sí? Así que bueno, realmente es esto y funciona. O sea, realmente es mucho más difícil de entender. La parte más difícil es siquiera entender por la complejidad de esto que queda completamente fuera de la materia. ¿Sí? Así que bueno. Y con eso, no, justamente sorted no puede ser despreciable, es un ordenamiento. Es lo que más pesa acá. Es un algoritmo de ordenamiento no comparativo porque es o sea, eso es a priori. No puede ser nunca despreciable un ordenamiento. ¿Sí? Así que vamos a decir que es, no sé cuánto cuesta. Suponete, el mejor caso para un algoritmo en el que no tenemos información es n log n, siendo n la cantidad de elementos. Como estamos ordenando aristas, es O de log B. Acá dejo el algoritmo Kruskal, ya que están pidiendo. ¿Sí? Y en realidad, si podemos mejorar el algoritmo de ordenamiento, muy probablemente esto ande más rápido que prim. Prim tiene la ventaja que está conjunto de disjuntos, que realmente union find no es nada difícil. Pero bueno, después, si por algún TP o algún parcelito o algo, ustedes pueden eligen lo que más les guste, con lo que más se sientan cómodos o cómodas y ya está. Y hablando de TP, ¿sí? Jorge, ¿cómo crees que hagamos? ¿Sigo de largo y explico el enunciado y después no es necesario que lo explique? ¿O ¿Cuánto cómo pensás crees? que te va a llevar el enunciado? 10, 15 minutos, no más. Y bueno, dale, mandale. Ok, Al menos te voy a cortar los 15 y después de última, como focalizar el enunciado lo más rápido y de última rematamos al final de la clase o algo así. sí, sí, sí. Sí, igual lo importante, un segundito, paro de compartir ahí. Un segundito, voy abriendo. A ver si me olvidé de decir algo que fuera muy importante, ¿no? De esto. Local, complejidad, bla, bla, bla. No, todo lo demás es para otra clase. Bien. Entonces, TPs, TP3. Bien. Bien, ahí estamos. Entonces, o sea, yo prometí y les dije
invéntenme. Ahí está. Piensen ustedes enunciados, o sea, piensen ustedes premisas, yo consigo enunciados. Y cumplí. Como buen político que soy. Las otras ideas era mucho más difícil de llegar a un enunciado concreto con datos, etcétera, así que fui por esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pedirles distintas cosas dentro de lo que sería una red de canciones de Spotify, ¿sí? Y principalmente el plato fuerte va a estar en la parte de recomendaciones. Obviamente no les vamos a pedir un algoritmo de cosas de Machine Learning. Para eso Jorge ya va a tener tiempo para torturarlo, pero este no es el momento. Pero acá vamos a ver algunos algoritmos que son bastante buenos, a tal punto que eran los algoritmos, el algoritmo que les vamos a proponer nosotros era el algoritmo que usaba Twitter para proponerte a vos nuevas personas a seguir, ¿sí? Y que está basado en un algoritmo originalmente de Google. Entonces, ustedes van a tener datos de canciones, tienen un dataset gigantesco que es real, que fue sacado de una competencia de Spotify. Tuve que conseguirla de maneras... Tuve que meterme bien adentro de Internet. Llegué a la página 3 de Google. Pero bueno, lo logré encontrar porque lo tiraron abajo. Sí. La famosa Deep Web. No, más abajo. Tercera página de Google. Wow. Entonces, acá les damos cómo es el formato del dataset y todo ese tipo de cosas. O sea, es un TCB que tiene estas separaciones, que tiene distintas cosas, ¿sí? Que acá se los detallamos un poco. Nosotros ya medio que se los damos masticados y ya les vamos diciendo que van a tener que modelar usando dos grafos. Un grafo va a ser un grafo donde qué usuario tiene una playlist con qué canción, ¿sí? Básicamente eso. O sea, por ejemplo, acá en este ejemplo, un vértice va a ser este site Vagalume, no sé qué mierda, con Eraser de Ed Sheeran. Artist, track name, perdón. Con... ¿cómo miércoles está esto? El user ID es ese zip, no sé qué es Vagalune. El track name es Eraser. Sí. Creo que tengo que actualizar cómo se muestra, porque no está exactamente así. El dataset está así. De Eraser de Ed Sheeran. Hay que tener en consideración, ¿sí? Que una canción con el mismo nombre puede tener más de un artista, ¿sí? Sepárenlo, o sea, únanlo y pónganle un guión en el medio, porque literalmente es así como se los vamos a pedir, así que háganlo. Si después lo modelan de otra forma, bueno, hagan como quieran, ¿sí? Y realmente hay en el dataset más de una canción que tiene distinto, o porque uno le hizo la misma canción, pero el cover. Entonces, van a tener que tener ese, que va a ser claramente un grafo bipartito, porque un usuario nunca tiene un usuario. Un usuario tiene canciones, las canciones son escuchadas por usuarios, ¿sí? Y eso es un modelo que se usa un montón para sistemas de recomendación. Para las primeras tres consignas que tienen que resolver van a usar este grafo. Para las otras tres van a tener que usar otro que es un grafo de las canciones que aparecen junto con otras dentro de una misma playlist. Mi recomendación para ustedes es que no creen o carguen ese grafo en memoria. O sea, no lean el archivo más de una vez, porque eso les va a costar un montón. Pero hay distintas formas de hacer los cálculos de forma a lo que se llama lazy, y si quieren después podemos hablar más de eso, pero ahora no viene el caso, porque si no, para las pruebas que ni siquiera tienen en cuenta esto, van a estar tardando calculando esto, que esto tarda mucho, porque para cada canción, o sea, piensen, para todas las canciones que aparecen en una playlist va a haber una arista, ¿sí? Fíjense, todo esto, arista, después para estas otras, aristas, ¿sí? O sea, son como subgrafos completos, lo que se llaman cliques. Entonces, van a tener que implementar un programa que va a tener que tener 3 separaciones y que no vamos a transar con que después nos unan cosas. Punto número 1. TDA, o sea, si quieren después separarlo más, pueden separarlo más, pero mínimo así. Punto número 1. TDA grafo, ¿sí?
que va a tener que tener todas las primitivas. Y particularmente, creo que ambos grafos son no dirigidos, pero si no les cuesta nada hacer que valga para dirigido y no dirigido todo esto. Muy importante, grafo no puede tener absolutamente nada de contexto de que canciones, que lista de reproducción, que obtener playlist de no sé qué. No puede haber nada, el TDA tiene que ser completamente abstracto. A tal punto, o sea, nosotros agarramos, literalmente yo agarré el grafo que usamos para nuestra solución del, no sé, por ejemplo, el TP de cuatri-pasado, lo usamos acá y no lo tocamos. Es así como se tiene que hacer un TDA, ¿sí? A lo sumo se le puede llegar a agregar una primitiva porque, che, para esto es muy importante, pero hasta ahora nunca nos pasó con el grafo. Después, una biblioteca de funciones de grafos que permite hacer las operaciones que llevan a cabo estas cosas, pero que no tengan que ver explícitamente con canciones. O sea, van a hacer las operaciones que necesitan hacer para canciones, pero no tienen que tener ese contexto. Por ejemplo, van a tener que calcular un camino mínimo. Pero el hecho de que esto sea una red de canciones no tiene que cambiarle en nada al algoritmo. O sea, ustedes ya vimos, algoritmo de Dijkstra, por ejemplo, no tiene nada de contexto y funciona igual. Bueno, tienen que ser todas esas funciones. Las funciones que hacen cosas, algoritmos sobre grafos, hay en esta biblioteca de funciones de grafos. ¿Cómo las llaman? No nos importa. ¿Sí? Entonces, hasta acá, puntos 1 y 2, nada que ver con el TP, salvo que, obviamente, las funciones que uno implementa son las que tienen que ver con el TP. No les vamos a pedir que implementen árbol de tendido mínimo, que en este TP no lo necesitan. Y el tercero, que sí está completamente acoplado al TP, es digamos, la interfaz, que va a recibir la información, va a leer los comandos y un montón de cosas más, ¿sí? O sea, todo ese tipo de cosas, la interacción con entrada estándar, salida estándar, parsear, todo eso, y llamar a la biblioteca, cargar el grafo, todo eso lo hace este programa, ¿sí? Esto sí está completamente acoplado y esto no se puede reutilizar, prácticamente. O sea, obviamente nosotros medio que lo reutilizamos en algún punto porque la lógica de parseo entre el TP3 de cuatri-pasado y este es la misma, solamente cambia qué carajo llamo, ¿no? Pero esto y esto, o sea, el primer punto, el punto 1 tiene que siempre ser reutilizable. El punto número 2 tiene que ser siempre reutilizable siempre que se pida hacer lo mismo. Si quiero conseguir el camino mínimo entre canciones de no sé qué, esto se reutiliza. Quiero obtener camino mínimo entre aeropuertos o lo que sea, también. No importa el contexto. Esto sí, esto tiene en cuenta completamente el TP. Esto se lo forzamos porque cuando nosotros no les decimos, háganlo así, hacen cualquier cosa y el grafo termina teniendo obtener, no sé, obtener arista de playlist no sé qué. Y es como, no. Si os queremos meter en la cabeza, tiene que estar tallado, porque después cuando lleguen a taller 1, después me van a gritar a mí, me van a decir, Martín, ¿qué miércoles les enseñaste a la gente? Porque al final terminan metiendo todo adentro de un mismo archivo y no modularizan nada. ¿Sí? Entonces queremos que esto lo vayan incorporando. Es muy importante que estén las responsabilidades de cada parte bien separadas y bien claras. Obviamente estaría buenísimo que ustedes pudieran darse cuenta de eso, pero tal vez no están en ese estado en la carrera como para poder hacerlo, así que los guiamos y les decimos, háganlo así. Porque después, cuando lleguen a taller y datos, e incluso algoritmos 3, no va a ser el caso. No les van a decir, hacelo así. Incluso no sé, Jorge, corregime si me equivoco, pero en datos ni siquiera miran el código. ¿O sí? Un poquito, no mucho. Ok. Pero más relacionado a lo de la materia que tanto si codeaste con los codos o... Sí, igual asumimos que tienen un criterio básico de supervivencia esencial de reutilización de código, ¿no? Es como algo les tiene que haber quedado de todo esto. Sí. En taller depende, hay un curso donde les revisan un poco más, en el otro no les revisan nada y es como, bueno, programaste mal, mala suerte. Así que bueno, aprovechen, incorporen esto. Así que bueno, pues acá está medio definido cómo es el protocolo con el que reciben las cosas. Es parecido al TP2 en ese sentido, así que no hay nada demasiado sorprendente. Y bueno, después tienen las cosas que le pedimos. Realmente el TP no es difícil. Se puede tener algunas cosas molestas en el parseo. Si usan Python, es una boludez. Si ven alguna secuencia de caracteres medio raras que usamos para separar canciones, es porque hay gente muy mala que en estas playlists metió caracteres muy raros. Entonces estuve probando, incluso 3 de estos signos mayores están en una playlist. Hay un par de playlists que tienen 3 signos mayores. Entonces ya podía llegar a romper en otro lado. Así que bueno, les pedimos un cierto grado
complejidad en algunos casos, y etc. O sea, eso léanselo. Una cosa que les pedimos, camino más corto. ¿Cuáles son las canciones más importantes? Que una forma podría ser, con lo que vieron la clase pasada, ojo, no lo implementen así de una, si lo fueran a hacer, porque les va a tardar un montón. Acá entre los apuntes, no, abrí otra pestaña. Entre los apuntes, si van a centralidad, acá hay un par de optimizaciones. Pero de todas formas, nosotros no les recomendamos esa forma de calcular centralidad, sino otra para determinar quién es más importante, que es PageRank. ¿Sí? PageRank es el algoritmo creado por Sergey Brin y Larry Page, que son los creadores de Google, que fue el primer algoritmo así que permitió rankear elementos en la web y que estaba basado en pensar a la web como un grafo, ¿sí? Y eso fue lo más revolucionario que pasó allá en 1998, creo que fue por ahí, y ahí cambió la realidad de todos los motores de búsqueda, ¿sí? Alguien se le ocurrió meter un grafo donde antes nadie lo vio y de repente, ¡pum!, rompió todo, ¿sí? Acá está explicado más o menos cómo es esto, cómo funciona el algoritmo. Les recomendamos esto, anda bastante bien y rápido. Y bueno, y hay un par de aclaraciones sobre de que consideren que esto se va a pedir un montón de veces y que no es necesario recalcularlo porque les va a dar timeout, ¿sí? El corrector automático, ¿sí? Les pedimos las canciones más importantes. Les damos también un dataset más chico porque claramente no van a querer hacer cada una de sus pruebas con un dataset de 2 millones de entradas. Entonces, les damos uno que tiene, creo que tiene 50.000, una cosa así. Yo les recomiendo después, por su cuenta, especialmente con el tercer comando, prueben qué pasa. Que la idea va a ser que dadas los gustos que tenga alguien de canciones, ¿sí? O sea, nosotros les pasamos K canciones y quiero que en función de eso me recomienden o bien un usuario nuevo para seguir, no sé si existe eso en Spotify, pero bueno, pongámosle, o canciones para escuchar. Literalmente así es como funcionaba Twitter. Ahora tiene una idea parecida, pero mejorada, y además usa Machine Learning también detrás, pero como por lo menos una cosa básica, que anda muy bien, está este algoritmo que se llama PageRank personalizado. O sea, está literalmente en el mismo lugar que les había mostrado antes, está por acá abajo, ¿sí? Que explica básicamente cómo funciona esto. Así que bueno, realmente como funciona bastante bien, fíjense qué pasa. Y pueden probar otras cosas. O sea, si no les gustan los resultados que da y quieren investigar y probar otras cosas, está todo bien. Como obviamente esto no genera un resultado exacto, no va a haber una prueba de los resultados de esto. Sí o sea, hay una prueba que valida que lo que ustedes mandan, o sea, las salidas tenga el formato correcto, ¿sí? Pero no vamos a validar los resultados porque pueden diferir un montón, depende de iteraciones que hagan, variaciones que hagan por allá o acá, o bien otras cuestiones, o incluso si prueban otro algoritmo. Si quieren probar otro algoritmo, bienvenidos sean, ¿sí? Realmente, quieren probar más de uno, háganlo, ¿sí? Y está todo bien. O sea, como queremos incentivarlos a eso, no queremos que vayan contra pruebas para este escenario. Pues bueno, tienen que obtener un ciclo de n canciones en el otro grafo, el que solamente tiene canciones. Todas las canciones que se encuentran en un cierto rango, y otra cosa se llama coeficiente clustering, que eso que obviamente tiene sentido en este nuevo grafo, no en el otro, porque es 0. Todas esas explicaciones particulares están ahí y se los dejamos para que lo lean. Eso no me voy a poner a leerles en la cara un enunciado, ¿sí? De vuelta, obviamente la parte más interesante tiene que estar acá. Lo otro es porque, bueno, les pedimos cosas con grafos, sigue siendo algoritmos 2, no una materia donde estamos súper enganchados con algoritmos de recomendación. Entonces, caminos mínimos, esas cosas se las vamos a seguir pidiendo. Pero obviamente la parte del chiche, dado el conjunto de datos que tenemos, viene por esta mano. Si lo quieren hacer así nomás, más o menos meten... A ver, obviamente les vamos a corregir el código. Si simplemente devuelven estas canciones hardcodeadas y ya está,
perdón, estas canciones más importantes, recomendación. Si vuelven canciones hardcodeadas, bueno, lo que les parezca. Obviamente se los van a corregir y se los van a mandar a reentregar. Pero es algo más o menos interesante, que le llame. Fíjense qué pasa si ustedes ponen sus canciones, no sé, de distintas canciones que a ustedes les gusten, y después fíjense si los resultados realmente les gustan, o sea, lo que escuchan. Estaría bueno, o sea, yo no hice esa prueba, yo la iba a hacer con nuestra solución. Lo único que hice fue tirar... O sea, los resultados que hay acá con estos no tienen sentido porque las canciones son muy random. O sea, puse Love Story de Britney Spears con una canción Sí, de los... bueno, digamos, ahí ya me salta hay varias maneras de medir eso, pero se escapa completamente de la materia. No creo que lo veamos en datos, por ahí si logro pushearlo en algún momento lo veremos, pero... Sí, ese tipo de métricas son más difíciles. Acá la métrica va a ser, fíjense ustedes con lo que les gusta y si lo que escuchan les gusta, algo bien hicieron, qué sé yo. Eso técnicamente también es una métrica. Sí, pero es como la métrica más casera que podemos hacer. Bueno, listo. ¿Terminamos? Sí. Lo único que para decirles, acá están las últimas cosas que tienen del TP, de las entregas, y ustedes eligen el lenguaje charlándolo con quien les corrija. Opción 1 y 2, Python y C están aceptadas siempre, o sea, no tienen que consultarlo. Pascal está completamente denegado, ese chiste ya medio que perdió gracia porque ya ningún algoritmo es uno da Pascal, por suerte. Pero bueno, si quieren otro lenguaje, totalmente bienvenido, consúltenlo con quien les corrija para que no haya ningún problema. Y no recuerdo que nunca haya habido ningún problema, salvo cuando alguien vino y dijo, quiero hacer esto, no sé en qué lenguaje, que le dijimos no, porque era un lenguaje muy de mierda. Creo que alguien lo quiso hacer en PHP y fue como no. Así que bueno, listo, corto. Perfecto, bueno, en 10 minutos